Las mejores novelas con Estudio Sevi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 732. Plan de cultivo. Los ecos del distante fuego de artillería retumbaban a través de la vasta extensión del espacio, una sinfonía implacable que recordaba a todos los que la oían las guerras inquebrantables de la galaxia, donde las vidas se forjaban y se rompían en las llamas del conflicto. En la vida anterior de Anxiao, la formidable fuerza de Hila le había valido el infame título de diosa de la muerte. Lo recordaba vívidamente, la forma en que su leyenda se había extendido como un incendio por las estrellas. Una mezcla de asombro y terror en los susurros de quienes pronunciaban su nombre. Desde que Anxiao rescató a estas dos hermanas de las garras de la organización germinal, siempre la había visto como una aliada pivotal para el futuro. Años de espera paciente finalmente habían dado frutos. Ella se había convertido en una poderosa fuerza de grado calamidad, lista para dejar su marca en el campo de batalla. Anxiao conocía íntimamente las habilidades de Hila, como si fueran extensiones de su propia mente estratégica. Su talento único para crecer más fuerte al absorber las almas de los caídos era un don raro, uno que solo ella poseía. En su línea temporal pasada, ella había arrasado por incontables planetas, su poder escalando más rápido que incluso los enigmáticos jugadores que parecían desafiar a la muerte misma. Para Anxiao, a pesar de carecer del elusivo brillo de la suerte, Hila era sin duda una figura legendaria, quizás villana, pero legendaria al fin y al cabo. Aunque Hila no había elegido un camino abiertamente malvado, la guerra en curso le brindaba una oportunidad sin precedentes. Cada soldado caído en el campo de batalla podía convertirse en combustible para sus habilidades, una oportunidad única en 1000 años para desbloquear su potencial completo. Anxiao necesitaba un luchador confiable que lo sustituyera, alguien que pudiera cambiar el rumbo de la batalla sin que él estuviera presente físicamente. Y Hila era la candidata ideal. En cuanto a Aurora, los pensamientos de Anxiao se suavizaron con un sentido de calidez protectora. Volvió su mirada hacia ella, con los ojos deteniéndose en sus suaves facciones enmarcadas por el suave resplandor de las luces interiores de la nave, y una sonrisa amable curvó sus labios mientras decía: ¿Cómo va el desarrollo de tu habilidad de Esper? Aurora soltó una risita ligera, con los ojos brillando con una mezcla de inocencia y confianza tranquila. Movió la mano con gracia y una radiante luz dorada se materializó sobre su palma, proyectando un cálido resplandor etéreo que danzaba por la habitación como rayos de sol filtrándose a través de un dosel forestal. No soy apta para las líneas del frente en la batalla, pero puedo curar cualquier herida física e incluso revitalizar la fuerza vital de los otros, haciendo que sean más fuertes que nunca. Mira, te lo muestro. Mientras hablaba, un grupo de esa luz dorada centelleante se desprendió de su palma y envolvió a Anxiao. Ul sintió un torrente inmediato de energía recorriendo sus venas, como una corriente eléctrica revitalizante que despertaba cada fibra de su ser. En su interfaz apareció una cascada de bugs que mejoraban sus estadísticas de manera que lo dejó momentáneamente sin aliento. La curiosidad de Anxiao se profundizó, con la voz firme pero teñida de un interés genuino mientras preguntaba: ¿Puede almacenarse tu poder? Aurora asintió con entusiasmo, las mejillas sonrojadas por un toque de vergüenza mientras se acomodaba un mechón de cabello detrás de la oreja. Sí, he experimentado infundiendo la energía vital en pociones. Pueden almacenarse por un buen tiempo, pero no soy tan dedicada como mi hermana, así que aún no he alcanzado el grado calamidad. Eso significa que las pociones tienen una vida útil más corta. Los efectos curativos se desvanecen con el tiempo, durando como máximo 2 meses. Se rascó la cabeza, con una expresión avergonzada, los dedos jugueteando con la tela de su traje de batalla como buscando consuelo.
Los ojos de An Xiao brillaron con emoción. La mente acelerada con visiones de oportunidades, mientras la miraba como si fuera un tesoro invaluable. En ese momento, vio el amanecer de una nueva era para las aventuras del ejército en la industria galáctica de la medicina. La habilidad de Esper de Aurora la marcaba como una sanadora nata, incluso en sus días más débiles. Sus poderes habían sido extraordinariamente potentes, y ahora, como una super de grado B. Probablemente se habían multiplicado en fuerza, una baliza de esperanza en medio de la guerra. Además, Aurora añadió, su voz iluminándose con un toque de orgullo. aunque no soy mucho de pelear, puedo regenerarme increíblemente rápido. Con un movimiento rápido y casi juguetón, sacó una pistola explosiva de su cinturón, haciéndola girar con destreza en su dedo como una pistolera experimentada. Antes de que nadie pudiera reaccionar, disparó contra su otra mano. El rayo perforó su palma en un instante, salpicando sangre en un arco breve y carmesí que hizo que el corazón de An Xiao diera un vuelco de alarma. Sin embargo, casi de inmediato, la herida comenzó a cerrarse a una velocidad asombrosa, con la carne regenerándose en un suave brillo dorado que borró todo rastro de lesión. Su palma emergió lisa e impecable, como si nada hubiera pasado. ¿Ves? Puedo protegerme sola ahora. Exclamó Aurora, su rostro iluminándose con una anticipación entusiasta, como un niño buscando la aprobación de un mentor adorado. Le sonrió a An Xiao, con los ojos muy abiertos y llenos de esperanza, anhelando su elogio. An Xiao no pudo evitar admirar su resiliencia. ¡Qué chica tan dura! Pensó su sonrisa ampliándose con un calor genuino. La elogió en voz alta. Eso es una habilidad increíble. El nombre Regreso a la Vida realmente estaba a la altura de su reputación. Aurora solo estaba en el grado B ahora, pero An Xiao imaginaba que una vez que ascendiera al grado A, su regeneración podría superar incluso la suya propia. Lamentablemente, sus poderes no tenían gran poder ofensivo, pero complementaban perfectamente las habilidades de Hila, formando una asociación simbiótica que podía cambiar el curso de cualquier conflicto. Después de que los tres charlaron un rato, compartiendo historias y risas entre el zumbido de los motores de la nave espacial, la expresión de Hila se volvió seria. Sus ojos penetrantes se estrecharon con determinación mientras decía: ¿Cómo planeas asignarnos? Os llevaré a conocer primero a los oficiales del ejército. Respondió An Xiao con un tono mesurado y tranquilizador. Hila negó con la cabeza con firmeza, su voz estable y resuelta. Antes de que volvieras, Silvia nos llevó a conocer a todos los oficiales de alto rango. Dijo que cuando regresaras decidirías tú mismo nuestras posiciones. An Xiao asintió, recordando la red de alianzas que había construido durante el desastre de la mutación en la versión 2. Los miembros senior del ejército conocían su vínculo inusual con las hermanas y las trataban con el máximo respeto y cortesía. Dado que es así, vayamos al grano. Dijo, su voz adoptando un matiz más autoritario. Las dos me acompañaréis como mis guardaespaldas por ahora. Una vez que estéis más familiarizadas con el funcionamiento del ejército, os asignaré posiciones oficiales de alto rango. De acuerdo. Aceptó Hila, asintiendo con eficiencia y reflejando su personalidad directa y sin rodeos. An Xiao hizo una pausa por un momento, sopesando los riesgos y beneficios antes de añadir. Descansad unos días, y luego os llevaré a las dos conmigo. Hila negó con la cabeza de nuevo, sus ojos ardiendo con una intensa determinación que lo sorprendió. No hace falta, ya hemos descansado lo suficiente. Danos misiones lo antes posible. Quiero probar mi verdadera fuerza. ¿Por qué estás más impaciente que yo? Pensó An Xiao, soltando una risita mientras contemplaba su entusiasmo. Después de una breve pausa, asintió. De acuerdo, salimos mañana. Os llevaré a las dos a la guerra. Su plan era mantener un perfil bajo mientras cosechaba la experiencia de los jugadores y criaba personalmente el potencial de Hila,
convirtiéndola en una fuerza imparable. En el sistema estelar Viento del Este de la zona estelar 11, la región fronteriza llevaba las cicatrices de invasiones implacables. Su vasto espacio estelar salpicado de luces parpadeantes de fortalezas distantes y escudos de energía intermitentes. Este era el primer sistema que había caído bajo ataque, ahora repleto de fuerzas de la tierra de la matanza de sangre, que habían establecido más de 100 fortalezas fortificadas en sus diversas zonas. La sección 0 había posicionado perímetros estratégicos alrededor de ubicaciones clave para frustrar más incursiones, creando un enfrentamiento tenso que crepitaba con amenazas no dichas. El perímetro 27 era uno de estos defensas vitales, atareado con miembros de la sección 0 que mantenían una vigilancia constante. La flota del ejército Estrella Negra estaba estacionada allí, con el personal rotando en turnos para mantener las líneas seguras. Más allá de las operaciones a gran escala ocasionales, estos perímetros eran los focos de escaramuzas diarias, donde la tierra de la matanza de sangre buscaba debilidades y los defensores lanzaban contraataques. El aire estaba cargado con el olor metálico del ozono de batallas recientes, un recordatorio del caos perpetuo en la línea del frente. Tras la batalla del sistema estelar Kant, los jugadores se habían dispersado por la galaxia, explorando libremente, pero el descuento del 50% de ansia para los participantes en la guerra mantenía a muchos involucrados. La condición era simple: seguir luchando para disfrutar de los beneficios. En el mes y medio que Anxiao había estado viajando, la mayoría de los jugadores se había esparcido por varios perímetros, sumergiéndose en la línea principal de la guerra secreta a través de escaramuzas interminables. Por supuesto, no todos los jugadores se unían a la lucha, algunos perseguían misiones mercenarias. Otros se aventuraban en territorios inexplorados, y los jugadores de gremios invertían en dispositivos de minería y pequeñas naves portadoras, transformando planetas ricos en recursos bajo el ejército Estrella Negra en bulliciosos puestos avanzados. En el perímetro 27, más de 20 jugadores se reunían, ansiosos por abordar misiones de combate diarias. No hacía mucho, una flota de la Tierra de la Matanza de Sangre había saltado el perímetro, pero fue repelida. Ahora, las tropas estacionadas limpiaban metódicamente el campo de batalla, sus movimientos precisos y coordinados contra el fondo de restos flotantes. En la oficina de la Estación Espacial Militar, el comandante Rexon estaba junto a la ventana, su rostro curtido iluminado por la fría luz de las estrellas mientras observaba a los equipos trabajar. Su subjefe informó sobre los resultados de la batalla con una mezcla de alivio y agotamiento. El enemigo perdió 86 naves de batalla pequeñas y 19 fragatas pesadas. Nosotros perdimos 38 naves de batalla. En cuanto a las bajas, Ejem es desconocido para el enemigo. Nuestras pérdidas aún se están contando, pero la estimación inicial sugiere daños mínimos. Todo gracias al ejército Estrella Negra otra vez. Preguntó Rexon, su expresión relajada y con un sutil gesto de aprobación ante el cambio de marea. Sí. Los inmortales del ejército Estrella Negra destruyeron muchas naves enemigas mediante combates cuerpo a cuerpo audaces. Como no necesitan planes de retirada, evitamos pérdidas adicionales. El subjefe tragó saliva, recordando los informes de batalla que describían a los jugadores detonando cabinas de carga sin dudar o incluso llevando bombas nucleares al combate. Estos guerreros eran nada menos que intrépidos. Desde que el ejército Estrella Negra desplegó decenas de miles de inmortales, la presión sobre nosotros ha disminuido enormemente. Están hechos para este tipo de peleas, dijo Rexon, tomando una profunda respiración, su pecho henchido de gratitud. 2 meses después de la actualización de la versión, muchos jugadores habían alcanzado el nivel 100,
completando sus misiones de promoción y desbloqueando la evolución de raza. Este aumento en versatilidad había elevado sus capacidades con la primera oleada entrando en el grado. Aunque eran los más bajos de ese nivel, el impacto fue profundo, impulsando las fuerzas de medio nivel del ejército Estrella Negra de la noche a la mañana. Con más de 1 millón de estos supers desplegados en varios perímetros, la dinámica de la guerra se había inclinado a favor. Para el perímetro 27, los aproximadamente 20 jugadores de grado habían asegurado victorias en choques recientes, dejando a Rexon completamente impresionado. Estos jugadores ya no eran mero carne de cañón, ahora influían en los resultados de manera decisiva. Las discusiones en los foros reflejaban este sentimiento, con Boom It, Doc destacando la teoría de Frenzied Sword en sus videos, enfatizando cómo el crecimiento de los jugadores moldearía cada vez más el mundo, ganándoles un reconocimiento generalizado. De repente el comunicador de Rexon zumbó y su rostro palideció al leer el mensaje. ¿Qué pasó? Preguntó su subjefe con urgencia. Prepara todo rápidamente. Su Excelencia Estrella Negra está llegando en persona, casi está aquí. Rexon salió corriendo de la habitación, sus botas resonando por el pasillo mientras convocaba a los oficiales de alto rango y se dirigía al muelle. Después de una breve espera, llegó la Blacklit Stealth, su casco elegante brillando bajo las luces de la estación. Angiao salió con las 2 hermanas y Feidin. Feidin había insistido en venir. Su preocupación por el estado mental de Anxiao evidente en el ceño fruncido de inquietud, planeaba quedarse cerca hasta que Anxiao se recuperara por completo. Al desembarcar, Rexon se acercó con un respeto deferencial, su postura recta como una flecha. Para él, Anxia era una leyenda, una figura cuyas hazañas en el campo de batalla habían ganado la admiración de todos en la Sexero. No hace falta ser tan formal, Dijo Anxiao con una sonrisa cálida, su voz transmitiendo una confianza fácil. Me gustaría saber sobre la situación de los fuertes de Bloodshot Land en los alrededores. Halagado por el trato directo, Rexon los guió rápidamente a la sala de conferencias de batalla, donde mapas estelares tácticos holográficos cobraron vida, mostrando la compleja red de posiciones enemigas. Explicó los detalles con meticulosidad, sus palabras dibujando un cuadro vívido de las amenazas ocultas en las sombras. Anxiao examinó el mapa con atención, sus ojos agudos trazando rutas y vulnerabilidades antes de asentir. Entendido. Planeo atacar el fuerte W58. Este era el mayor bastión hostil en la zona, custodiado por un oponente de grado calamidad, un objetivo que Rexon había considerado intocable, pero que ahora, con la determinación de Anxiao, parecía al alcance. Necesito algunos ayudantes. No te preocupes, todo el mérito será tuyo. Agregó Anxiao, con una sonrisa tranquilizadora pero calculada. Rexon asintió con entusiasmo, su voz cargada de excitación. Desplegaré la flota perimetral para ayudarte. Aunque Anxiao no era su superior directo, Rexon no iba a dejar pasar la oportunidad de ganarse favores y reclamar gloria. De acuerdo, actuamos dentro de un día. Acordó Anxiao, su mente ya formulando planes para que Il afilara sus habilidades en el calor de la batalla. Manudo, el superdegrado A de Bloodshed Land estacionado en el fuerte 58, sintió un escalofrío recorrerle los huesos al recibir inteligencia sobre la llegada de Black Star a Perímetro 27. Como el único de grado calamidad en los alrededores, sabía que era un objetivo principal. Informó apresuradamente a la sede central y se sorprendió cuando el comandante general, Jorde, respondió directamente. Hay una gran probabilidad de que Black Star ataque tu fuerte. Pero no entres en pánico, te doy una misión. Dijo Jorde, su voz un rugido profundo a través de las comunicaciones. ¿Es para retirarme? Preguntó Manudo, con un destello de esperanza en el pecho. Por supuesto que no. ¿Es su?
Necesito que lo atraigas a una pelea y lo enfrentes. ¿Podrías pedirme que me meta en un agujero negro? Respondió Manudo, con una oleada de desesperación invadiéndolo. Ejem, desplegaré a los de grado Calamidad cercanos para apoyarte. No estás solo en esto. Explicó Shorde, aunque incluso él sonaba exasperado. La sombra de la reputación de Blackstar se cernía sobre las filas de Bloodshedland. No hace mucho, cayó en mi trampa. No está en plena forma. Necesito que lo pruebes. Mientras tanto, en un planeta desolado entre el fuerte GU 58 y Perimeter 27, Sumer Nightflower y decenas de otros jugadores alineados con Clent llegaron en sus naves espaciales. Estaban cumpliendo las misiones principales de la línea argumental para su facción, sirviendo como guerreros para Bloodshed Land en estos escaramuzas menores. Acostumbrados a la libertad del ejército Blackstar, se sentían ahogados bajo las reglas rígidas de Bloodshed Land, extrañando los beneficios que antes daban por sentado. Con algo de tiempo libre raro, Sumer Nightflower y sus compañeros habían venido aquí para encontrarse con un contacto. Su estatus en Bloodshed Land ofrecía pocos privilegios, así que Sumer Nightflower contactó a un amigo aún leal al ejército Blackstar, arreglando suministros con descuento. Este planeta, con sus paisajes áridos y tormentas de polvo arremolinadas, serviría como punto de intercambio discreto, un pequeño acto de desafío en el gran juego de la guerra. Saludos a los limeños y limeñas. Espero que estén con un buen ceviche o un lomo saltado mientras ven este video. Capítulo 733, Protegiendo la ley. La vasta tierra desolada y marrón se extendía interminablemente bajo un cielo brumoso y lleno de polvo, donde el distante rugido de motores de naves espaciales anunciaba llegadas y partidas, convirtiendo el puesto aislado en un escenario para encuentros clandestinos. Hermano, ¿ya estás aquí? El pensamiento interno de Sumer Nightflower corría por su mente mientras echaba un vistazo a su comunicador, sus dedos golpeteando con impaciencia contra el suelo áspero y secado por el sol. Había estado esperando lo que parecía una eternidad en este rincón olvidado de la galaxia. Pronto, pronto. Llegó la respuesta cortante a través del dispositivo, la voz de su hermano crujiéndose con estática. Una pequeña nave espacial, con su casco metálico marcado por innumerables saltos hiperespaciales, estaba aparcada en el terreno agrietado y terroso. Sumer Nightflower estaba junto a ella, su rostro marcado por una mezcla de anticipación y cautela, mientras sus compañeros, jugadores de la facción Clent, con armaduras robustas y desgastadas por la batalla y armas colgadas al hombro, se movían inquietos, sus ojos escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de problemas. El aire estaba cargado con el olor a ozono y polvo seco, aumentando la tensión del momento. Muy pronto, otra nave espacial descendió de las nubes turbias, sus propulsores levantando nubes arremolinadas de partículas finas y marrones al aterrizar con un golpe pesado cerca. La gente dentro salió, sus botas crujiendo contra el suelo endurecido mientras miraban a su alrededor con ojos agudos y calculadores antes de saludar a Sumer Nightflower con gestos de cabeza y medias sonrisas. ¿Dónde está la mercancía? Preguntó Sumer Nightflower, su voz firme, pero teñida de sospecha subyacente, mientras avanzaba con pasos decididos, su capa ondeando ligeramente en el viento árido. La persona a cargo de la compra, un hombre delgado con un brillo travieso en los ojos y una sonrisa perpetua en los labios, cruzó los brazos y se recostó contra el marco de la nave. ¿Dónde está el dinero? Contraatacó él, su tono juguetón, pero indagador, probando las aguas de su larga amistad. ¿No hice la transferencia hace rato? Respondió Sumer Nightflower, con un suspiro de resignación, sus cejas fruncidas en una ligera frustración. Se frotó la nuca, sintiendo la arenisca del entorno desolado pegada a su piel.
Solo quería darle un toque dramático a un intercambio ilegal. ¿No te pareció muy emocionante? El hombre se rió, su risa resonando débilmente a través del paisaje vacío. Pero al ver el rostro inexpresivo de Sumer Nightflower, endurecido por años de conflictos y traiciones entre facciones, el hombre rápidamente borró la sonrisa de su cara, con las mejillas sonrojadas por el embarazoso momento. Hizo un gesto hacia la cabina de la nave. Vamos, déjame mostrarte la mercancía. Entraron en la cabina tenuemente iluminada, donde cajas de equipo estaban apiladas de manera desordenada, proyectando sombras largas bajo las luces parpadeantes del techo. Ahí está, toda la mercancía que pediste. Cuenta si quieres. No digas que te engaño. Dijo el hombre, su voz adoptando un tono más serio mientras palmeaba uno de los contenedores. Sumer Nightflower revisó el inventario con un ojo experto, su mente calculando rápidamente las cantidades en un borrón de aritmética mental. Una vez satisfecho, asintió. No hace falta, confío en ti. Dijo, sus palabras llevando un toque de calidez bajo la fachada estoica, nacida de su historia, compartida de aventuras y problemas. Esta vez, el hombre se frotó las manos, sus dedos inquietos con una expresión ligeramente avergonzada que suavizaba su usual actitud engreída. Sabes, nos conocemos desde hace muchos años. Somos bastante cercanos, ¿verdad? Se aventuró, sus ojos desviándose como si midiera la reacción de Sumer Nightflower. Sumer Nightflower inclinó la cabeza, con confusión parpadeando en sus facciones. ¿Qué estás diciendo? Preguntó, con la voz teñida de genuina perplejidad, su corazón latiendo con una repentina inquietud. Te estoy preguntando, somos buenos amigos que jugamos juntos. El hombre insistió, sus palabras saliendo a tropel con una casualidad forzada, aunque una gota de sudor se formó en su frente. ¿Por qué? Indagó Sumer Nightflower, entrecerrando los ojos al percibir un motivo oculto debajo de la superficie. Como somos amigos, podría sacrificarte y dejar que te mate un par de veces para ganar algunas recompensas. El hombre preguntó con cautela, bajando la voz a un susurro, como si temiera que lo oyeran. Se inclinó más cerca, con la respiración acelerada por la emoción. Al fin y al cabo, no puedes aceptar las misiones de recompensa del ejército. En lugar de que otros te maten, yo te doy el 30% de la recompensa. Sumer Nightflower se quedó sin palabras, su rostro se contorsionó en una máscara de incredulidad e irritación. ¿30%? ¿Cómo va a compensar esa miseria la experiencia que pierdo al morir? Pensó con amargura, apretando los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Vete al diablo. Espetó, con la voz afilada y despectiva, cortando el aire como una hoja. Deja de decir tonterías. Has traído el equipo, así que me lo llevo. Declaró Sumer Nightflower, moviéndose para agarrar el equipo con manos decididas, los músculos tensos y listos para actuar. Pero el hombre de repente le presionó el brazo con una mano, riéndose nervioso. No, creo que es mejor que yo lo guarde por ti por ahora. Dijo, con los ojos brillando con una mezcla de avaricia y fingida preocupación. ¿Qué quieres decir? ¿Estás tratando de estafarme? Exigió Sumer Nightflower, con la furia encendida en el pecho mientras su rostro se ponía rojo. Sus amigos, al percibir la traición, se acercaron con miradas hostiles, sus armas zumbando al activarse, listas para atacar en cualquier momento, con la respiración pesada por la rabia protectora. El hombre permaneció impasible, su compostura extrañamente calmada en medio de la tensión creciente. Lentamente explicó: Esto es por tu bien. Podrían robarte muy pronto si llevas equipo nuevo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un mal augurio. Un frío temor invadió a Sumer Nightflower, retorciéndole el estómago. En ese preciso momento, el sonido de múltiples naves espaciales descendiendo rompió el silencio, con sus motores rugiendo como una jauría de depredadores acercándose.
Las pequeñas naves espaciales aterrizaron una tras otra, levantando enormes nubes de polvo que oscurecieron el sol y transformaron la escena en una tormenta caótica. Un gran grupo de jugadores se derramó fuera, con sus armaduras brillando de manera amenazante mientras cargaban hacia adelante con precisión coordinada, sus gritos resonando por la tierra desolada. Las expresiones de Summer Nightflower y sus compañeros cambiaron a puro horror, sus rostros palideciendo al comprender la realidad. Ul se giró para enfrentar al hombre, con los ojos abiertos por la traición. ¿Me traicionaste? Acusó, con la voz quebrada por una mezcla de dolor y enojo, el cuerpo temblando. Míralo tú mismo. Respondió el hombre con frialdad, sacando su comunicador con una sonrisa burlona. En la pantalla se mostraba la ubicación de los buscados, Summer Nightflower y su grupo, con sus coordenadas parpadeando como una baliza. Sus coordenadas estaban siendo monitoreadas todo el tiempo. Este intercambio no era ningún secreto para los otros jugadores. ¿Por qué no supe nada de esto? Balbuceó Summer Nightflower, aturdido, mientras su mente asimilaba las piezas. Entonces, con un suspiro resignado, se dio cuenta. El programa del ejército se había desinstalado automáticamente. El subprograma de Philip se había convertido en un dispositivo de monitoreo implacable, transmitiendo sus posiciones a los miembros canos del ejército Black Star, haciendo que parecieran presas heridas en una guarida de lobos, completamente ignorantes hasta que era demasiado tarde. Solo los jugadores en la zona, como los de Perímetro 27, habían recibido las alertas, tratándolo como un recordatorio de misión rutinario sin discutirlo públicamente. Sí, Summer Nightflower y su grupo habían permanecido en la oscuridad. De repente, una oleada de realización lo golpeó como un golpe físico. Con el rostro contorsionado por el shock, dijo: Espera un minuto, ¿sabías todo el tiempo que nuestras coordenadas estaban expuestas y no me lo dijiste, e incluso fuiste adelante con el intercambio? Lo siento, soy el poli. Dijo el hombre con un encogimiento de hombros, el tono despreocupado. Habla como una persona normal. Ladró Summer Nightflower, con la paciencia hecha pedazos. El hombre sonrió con astucia, los ojos brillando con egoísmo. Suspiro, tengo que ganarme la vida, vale. Como ya estás aquí, sería un desperdicio no matarte. Como te dije, en lugar de que otros se queden con la recompensa, déjame a mí. Te doy el 30%. La boca de Summer Nightflower tembló de indignación, el dedo apuntando acusadoramente al hombre. Así que tenías un motivo oculto desde el principio. Esto era una trampa. Te vi como un amigo, pero querías engañarme. ¿Qué pasó con la confianza básica entre la gente? Sus pensamientos giraban en una tormenta de traición, mientras las miradas furiosas de sus aliados de la facción Clent podrían haber cortado el acero si se materializaran. Mientras los jugadores enemigos avanzaban como una ola, Summer Nightflower levantó rápidamente la mano, con el rostro una imagen de dolor y desesperación. El hombre, pensando que iba a pelear, saltó unos metros hacia atrás. Pero para su sorpresa, Summer Nightflower se mantuvo en su lugar y levantó 4 dedos. 40%. Gritó con la voz teñida de negociación reacia. Los ojos del hombre brillaron con avaricia. Amablemente recordó: Recuerda elegir el punto de resurrección de la facción al revivir, o te matarán de nuevo. Muchas gracias, carajo. Gruñó Summer Nightflower entre dientes apretados, el sonido chirriante como metal contra metal, con la mandíbula doliéndole por la tensión. Con un destello familiar de luz blanca, Summer Nightflower fue transportado de vuelta a la fortaleza Bao 58. Se materializó en el punto de resurrección, el rostro marcado por el dolor, aunque no brotaron lágrimas. Esto es tan agotador. No debí haber venido a Clent. Pensó, pero rápidamente desterró la duda, tomando respiraciones profundas y estabilizadoras para calmar su corazón acelerado.
Se convenció de aferrarse a su análisis. El camino por delante podría ser tortuoso. Pero el futuro de la facción Klent era más prometedor. Definitivamente voy a recuperar todo lo que perdí ahora. Murmuró para sí mismo, su voz un juramento silencioso que resonaba en la habitación estéril. Enimado, dejó el punto de resurrección, ansioso por evitar convertirse en el blanco de la ira acumulada de sus compañeros jugadores de Klent. Al salir, un mensaje apareció en su interfaz del traicionero amigo. Por ahora me quedo con tus cosas. Busquemos otro momento para vernos de nuevo. La sangre de Sumer Nightflower volvió a hervir. ¿Quieres estafarme otra vez? Vete al diablo. Devuélveme mi dinero. Escribió furiosamente, sus dedos golpeando la pantalla con fuerza. Mientras tanto, Anxia observaba este incidente menor desplegarse en los foros, donde un jugador se jactaba de haber conseguido la primera muerte del traidor. Divertido por el drama, Anxiao recompensó al jugador con experiencia extra llenas a través de la interfaz de la facción, un gesto sutil hacia las dinámicas caóticas de los jugadores. El post de análisis de Sumer Nightflower volvió a ganar popularidad, atrayendo burlas y risas de la comunidad. Él respondió con obstinación. Que lo mataran no fue nada, solo fue un conflicto de facción habitual, y la trama en el futuro probará que yo tenía razón. Sus palabras, aunque desafiantes, revelaban una resolución profunda, ocultando el dolor de la derrota. Después de pasar un tiempo, al día siguiente, Rexon reunió a sus tropas y lanzó un asalto contra el fuerte B-58. Desde su posición en la nave insignia, Anxia observaba el escarceo galáctico, con una indiferencia experimentada, había presenciado innumerables batallas, como esa, con las flotas chocando como enjambres de insectos metálicos en el vacío del espacio. Explosiones florecían en brillantes ráfagas, iluminando la oscuridad, mientras el aire crepitaba con la energía de los disparos. Anxiao permaneció distante, observando desde lejos sin intervenir. Y mantuvo a Hila y Feidin fuera de la lucha. Solo cuando el campo de batalla estaba repleto de restos y el costo en vidas se hizo evidente. Innumerables almas extinguiéndose en el vasto frío. Se volvió hacia Hila con una expresión pensativa. Prueba el efecto de absorber almas de los muertos en el campo de batalla. Sugirió Anxiao, su voz calmada y autoritaria, sus ojos reflejando la profundidad estratégica de un líder veterano. Hila asintió, con una intensidad sutil en su mirada. Un destello de luz roja cruzó sus ojos, y de repente, una energía roja envolvió todo su cuerpo, haciéndola parecer más alta e imponente, como una antigua deidad de poder despiadado y gravedad solemne. La atmósfera en la nave insignia se volvió más pesada, cargada con una presencia sobrenatural. En el vasto campo de batalla galáctico, niebla gris se materializó entre los incontables restos de naves espaciales flotando como cascarones desechados en el espacio. Formó serpientes grises retorcidas que se deslizaban por el vacío, convergiendo en la mano de Hila desde miles de millas de distancia. La energía remanente de los guerreros caídos se atrajo hacia ella, un festín espectral que pulsaba con luz etérea. Hila exhaló profundamente, sus puños apretándose con fuerza renovada, su cuerpo vibrando con poder. Tanto la fuerza como el alcance de mi habilidad de Esper se han mejorado. Esto me ha ahorrado al menos medio año de tiempo. Dijo ella, su voz firme y triunfante, con una sonrisa tocando sus labios por primera vez. Genial, funciona. Respondió Anxiao, encantado, sus ojos iluminándose con satisfacción. Este desarrollo era una bendición, cuanto más rápido creciera Hila, antes podría encargarse de batallas en su lugar, permitiéndole enfocarse en amenazas mayores. Mentalmente, nombró a este método de crecimiento rápido como absorción de almas grises, una habilidad casi tramposa exclusiva de ella. En ese momento, una extraña energía estalló en medio del campo de batalla. Desde la flota que defendía el fuerte U,
58, 3 grados calamidad se lanzaron, su presencia alterando el equilibrio como una tormenta repentina. La interferencia de estos combatientes de alto nivel forzó a las tropas de Rexon a una retirada desesperada, convirtiendo una ligera desventaja en una derrota total, con fuego láser y explosiones pintando la escena en destellos caóticos. Dentro de la nave insignia, el subjefe exclamó en shock, su voz elevándose por encima del zumbido de los paneles de control. ¿Por qué hay 3 grados calamidad? La inteligencia dijo que solo estaba Manudo. Rexon, sin embargo, permaneció compuesto, una sonrisa confiada extendiéndose por su rostro. No importa si hay 3. Con Blackstar aquí, incluso si fueran 30. Se detuvo, conteniéndose antes de exagerar, y tosió levemente. Incluso si fueran 13, su excelencia Blackstar los manejaría a todos. La ventana de visualización de la nave insignia se acercó a Manudo, capturando sus gestos provocativos en medio del tumulto. Un mensaje de video llegó de él, su rostro pálido apareciendo en la pantalla. La frente sudorosa y torcida en una expresión burlona que apenas ocultaba su miedo. Blackstar. Sé que estás ahí. No te escondas. No te tengo miedo. Nosotros 3 supers de grado A te desafiamos aquí mismo. ¿Aceptas el reto? Ja, ja, ja. Su risa era forzada, su piel temblaba como si estuviera al borde del colapso, el sudor corriéndole por la cara como lágrimas. La tripulación en la sala de mando de la nave insignia intercambió miradas extrañas, el taunt sonando hueco e increíble, como un farol de un animal acorralado. Anxiao se sostuvo la frente, reprimiendo un suspiro. ¿Provocando con una actuación tan mala, en serio? Pensó, sacudiendo la cabeza ante lo absurdo. Rexon se volvió hacia Anxiao con respeto, su tono urgente. Su excelencia Blackstar, no podemos lidiar con grados calamidad. Por favor, ayúdenos. Anxiao negó con la cabeza y palmeó la delgada cintura de Hila con un gesto tranquilizador. Estos 3 son para ti, dijo, su voz llena de confianza en sus habilidades. A pesar de enfrentarse a 3 oponentes del mismo grado, Hila no mostró signos de preocupación, sus ojos ardían con determinación, ansiosa por probar sus límites. Se volvió y se preparó para atacar, encarnando un espíritu que no temía los desafíos, impulsada por el deseo de igualar las hazañas de Anxiao. Si él puede pelear contra varios oponentes, yo también puedo. Pensó, su resolución endureciéndola para el enfrentamiento. Manudo y sus compañeros asaltaron las naves de guerra mientras esperaban a Anxiao, cada segundo extendiéndose en agonía para Manudo, como si estuviera aguardando su ejecución. Jorde, observando a distancia, esperaba con el aliento contenido. Un meteoro oscuro y rojo se lanzó hacia ellos a una velocidad cegadora, una visión de poder crudo cortando a través de las estrellas. Un maestro de cañones de grado, adjunto a Manudo, disparó desde lejos, haces de partículas de alta energía impactando contra el meteoro y frenándolo gradualmente. Pero el meteoro explotó en un espectáculo impresionante, liberando miles de haces de energía roja que cubrieron media batalla, como una horda de pitons enormes y retorcidos, estrellándose contra la flota enemiga con fuerza devastadora. Manudo y sus aliados fueron golpeados por decenas de estos haces gruesos y casi sólidos, que entregaban no solo calor abrasador e impactos explosivos, sino también un daño psíquico insidioso que arañaba sus mentes. Se retiraron apresuradamente, el shock grabado en sus rostros. Esta energía es muy extraña, murmuró uno, su voz tensa. Este haz de energía intentó arrastrar mi cuerpo espiritual como tentáculos con ventosas, agregó otro temblando. A medida que el torrente de energía roja se disipaba, Hila emergió, su armadura negro, roja elegante y diseñada para la movilidad, mejorando su liberación de energía. No llevaba casco, pero una capa de energía semi-transparente cubría su cabeza, proporcionando soporte vital y visión sin obstrucciones.
Su presencia irradiaba amenaza y compostura. Manudo estaba choqueado, sus ojos agrandados. ¿Hay alguien así en el ejército de Blackstar? Susurró en su canal de comunicación. No aparece en la inteligencia. ¿Podría ser una nueva oficial? Especuló otro. Ella es muy fuerte. Siento una amenaza real de su parte. Admitió el tercero, con sus voces teñidas de inquietud. Shorde, observando desde lejos, estaba igualmente perplejo. Escudriñaba a Hila, seguro de que nunca la había visto antes, aunque Ansia le había confiado esta pelea. El ejército de Blackstar tiene un montón de talentos. Refunfuñó él entre dientes apretados, ordenando a sus subordinados que se involucraran para evaluar su fuerza. El campo de batalla zumbaba de actividad, mientras otros notaban el enfrentamiento de alto nivel. Los jugadores del ejército de Blackstar miraban atónitos. Vaya, esta belleza me resulta algo familiar. Dijo uno. Recuerdo, ¿no es esta Hila que apareció en las versiones 1,0 y 2,0? Respondió otro. Exacto, es ella. Pensé que había muerto para la versión 3,0, pero resulta que sigue viva y mucho más fuerte. Añadió un tercero. Apareció en las etapas medias a finales de la versión 2.0. ¿Cuándo se unió a nuestro ejército? Se preguntó alguien. Si no me equivoco, cuando Blackstar se adentró en la base de la organización germinal en la versión 1.0, fue para rescatarla. ¿Será la antigua amante del capitán? Especuló otro, con un tono juguetón. Oh. Los jugadores se miraron con complicidad, activando en silencio sus funciones de grabación de video para capturar el momento épico. Capítulo 734. Engaño. El caos de la batalla retumbaba en el frío vacío del espacio, donde las flotas chocaban en una sinfonía de destrucción, sacudiendo las estrellas con su furia implacable. En el vasto campo de batalla, Hila desataba una torrentada de energía rojo oscuro, cuyo brillo siniestro iluminaba la negrura mientras luchaba ferozmente contra 3 grados calamidad enemigos. El aire crepitaba con poder crudo, y Hila sentía la presión abrumadora que la aplastaba como una ola arrolladora. Apretó los dientes, con el rostro torcido en determinación, el sudor perlándole la piel pálida mientras apenas se mantenía en pie. Aprovechando la singularidad de su habilidad de Esper, invocó tentáculos sombríos que se retorcían alrededor de sus oponentes buscando drenar su fuerza vital y reforzar la propia. Ansia observaba desde un lado, con sus ojos afilados escaneando la escena con precisión calculada. Estaba a bordo de su nave insignia, donde el zumbido metálico de los sistemas de la nave vibraba a través de la cubierta bajo sus pies, mientras analizaba la destreza en combate de Hila. Esos 3 enemigos eran grados calamidad estándar, alrededor del nivel 180, con movimientos precisos pero poco notables. Con su fuerza actual, Hila se ubicaba en el rango medio, alto entre los grados calamidad. Ella tiene el poder crudo. Pensó Ansia para sí mismo. Pero le falta la experiencia endurecida de peleas prolongadas a este nivel. Aún así, su habilidad única de Esper le daba una ventaja, permitiéndole manejar a lo sumo a 2 enemigos como esos. 3, sin embargo, la empujaban a sus límites, obligándola a adaptarse sobre la marcha. A pesar de sus deficiencias, Ansiao sabía que Hila poseía el potencial para convertirse en la asistente capaz que él imaginaba. Su tasa de crecimiento era nada menos que asombrosa, como una llama que se convertía gradualmente en un infierno. Mientras ponderaba esto, la situación en el campo de batalla se deterioraba para Hila, con los enemigos coordinando sus ataques de manera más efectiva, obligándola a una defensa desesperada. Ansiao no estaba preocupado por la seguridad de Hila. No solo poseía el talento de moldeado, que bloqueaba su salud en momentos críticos, sino que Aurora estaba cerca, su presencia curativa como un guardián silencioso. Se necesitaría un esfuerzo extraordinario para que Hila cayera, incluso si ella misma lo buscara.
Mientras tanto, en los márgenes del campo de batalla, se desarrollaba un enfrentamiento menor que escapó al notice de Angiao. Una ágil nave de asalto de tierra de matanza se abría paso a través del caos. Con sus motores gimiendo en desesperación, mientras huía de una persecución implacable por parte de decenas de naves de batalla del ejército de Blackstar. Los escudos de la nave parpadeaban y titilaban bajo el bombardeo de fuego entrante. La embarcación temblaba violentamente, mientras las alarmas sonaban en su interior abarrotado. Rápido, lleva los motores a toda potencia. Se acercan de nuevo. Gritó Summer Nightflower, con la voz ronca por el pánico. El sudor goteándole por la frente mientras aferraba la consola de control. La tripulación a su alrededor se movía en frenesí, con rostros pálidos por el miedo. El olor acre de la maquinaria recalentada llenando el aire. Estaban siendo cazados por una enorme horda de jugadores del ejército de Blackstar, cuyas coordenadas eran transmitidas por Philip a todos los soldados aliados en el campo. ¡Qué bonos tan geniales!, exclamaron muchos jugadores al ver la alerta, con los ojos iluminados por la codicia mientras se unían a la persecución. No importaba cuánto intentara Summer Nightflower y su equipo evadirlos. Cambiando de rumbo a través de campos de asteroides y debris, su posición seguía expuesta en el radar del ejército, convirtiendo lo que debería haber sido un enfrentamiento simple en una pesadilla interminable. El corazón de Summer Nightflower latía desbocado, su mente un torbellino de arrepentimiento. Nunca debí haber ido a la fortaleza W-58. Pensó con amargura. Debería haber rogado por un traslado a algún puesto remoto, lejos de estos despiadados bastardos de Blackstar. Los jugadores del ejército de Blackstar no mostraban piedad, sus ataques precisos e implacables, como lobos acorralando a su presa. Como jugador de la facción opuesta, se juró en ese momento, con la voz temblando mientras se murmuraba a sí mismo: a partir de ahora, me mantendré lejos del ejército de Blackstar. Aunque eso signifique molerme solo en algún rincón olvidado de la galaxia, es mejor que esta persecución interminable. De vuelta en el corazón del conflicto principal, la batalla entre Hila y sus tres adversarios llegaba a su punto álgido febril. Los combatientes se movían por el vasto espacio devastado por la guerra, zigzagueando entre enjambres de flotas en combate donde las explosiones florecían como rosas de fuego en la oscuridad, esparciendo debris y cobrándose vidas en un instante. Almas grises, etéreas y vaporosas derivaban hacia Hila con cada soldado caído, infiltrándose en su cuerpo y revitalizando su energía como un elixir oscuro y nutritivo. Así que este es mi límite actual. Reflexionó Hila en medio del caos, con la respiración agitada mientras paraba un golpe de energía devastador. Esta era su primera confrontación real con Grados Calamidad en combate vivo. Y estaba afilando sus instintos como una hoja en una piedra de afilar. Ganaba experiencia invaluable con cada esquive y contraataque, formando una imagen más clara de sus capacidades a través de la niebla de la batalla. Ames y Ang Xiao la habían entrenado con rigor, pero su fuerza abrumadora había hecho imposible medir su propio progreso con precisión. Ahora, frente a estos enemigos, sentía un trillos de empoderamiento, incluso mientras luchaba, con movimientos fluidos pero esforzados, empujando sus habilidades al máximo en una pelea donde no era instantáneamente superada. El cabello carmesí de Hila azotaba su rostro, sus ojos ardían con un fuego interior. Parezco fuerte ahora, pero no es suficiente. Pensó, apretando los puños con más fuerza, el sabor de la sangre persistiendo en su boca por un golpe rozante. Apenas puedo manejar a 3 enemigos, pero Ang Xiao lucha contra 10 sin sudar. Todavía hay una brecha enorme entre nosotros. La realización alimentaba su determinación, y vertió más energía en sus ataques. Los tentáculos rojo oscuro, azotando con renovada ferocidad,
cada golpe cargado con el peso de su resolución. Del lado enemigo, Manudo se comunicaba con sus compañeros a través de su canal seguro, con la voz teñida de inquietud. La habilidad de esta mujer es increíblemente extraña, tiene un vibe de nigromante, pero no es exactamente lo mismo. Dijo, entrecerrando los ojos mientras veía cómo la energía de Hila suprimía su vitalidad. Tienes razón, respondió su compañero, un fornido pugilista, con la voz áspera y tensa. sus ataques golpean tanto físico como psíquicamente. Después de que me dio, sentí como si mis células se ahogaran, con la producción de energía frenada. Es como si mi fuerza vital se drenara. Manudo se volvió hacia su observador remoto. ¿Qué opinas, sargento de personal Jorde? Jorde, monitoreando desde una ubicación segura a años luz de distancia, asintió lentamente, con expresión grave. Ya he archivado el vídeo de su batalla en nuestra base de datos. Su habilidad es impresionante, pero no es nuestra principal preocupación. Blackstar es el que venimos a probar. Su tono era mesurado, autoritario, pero con un toque de cautela. Pero ni siquiera se está involucrando. Protestó Manudo, su voz elevándose con urgencia, mientras el sudor le resbalaba por el cuello y echaba miradas nerviosas a las sombras donde acechaba a Anxiao. ¿Significa eso que podemos retirarnos? Tal vez esté entrenando a sus subordinados, o haya otra razón. Respondió Jorde, su voz profunda resonando con una poise estratégica. Aumentemos la presión. Si ponemos a esta mujer en verdadero peligro, Blackstar no tendrá más remedio que actuar. Manudo sintió una oleada de frustración, con los pensamientos acelerados. ¿No es que nos está enviando a la muerte? Se preguntó en silencio, pero apartó la duda y redobló sus esfuerzos. La pelea se intensificó, con las defensas de Hila finalmente cediendo bajo el asalto coordinado. El aliado de Manudo, maestro de cañones, aprovechó la abertura y lanzó un haz de cañón de partículas mejorado que atravesó su barrera improvisada. La explosión destrozó su armadura, enviando fragmentos volando al vacío. Y la lanzó hacia atrás a través del espacio vacío. Hila se estabilizó con un gruñido de dolor, su cuerpo marcado por heridas ennegrecidas y tejido necrótico. El área alrededor de su hombro izquierdo y la mitad de su cuello estaba devastada, una lesión grave que habría matado a una persona común al instante e incluso habría dejado tambaleándose a un grado calamity. Herida. Gimió Hila. Su visión se nubló por un momento antes de que ella afianzara su determinación. Tomando una respiración profunda y estabilizadora, enfocó su energía hacia adentro. De repente, gruesos haces de luz estallaron de sus ojos, y sus heridas comenzaron a cerrarse de manera milagrosa, con las células multiplicándose a una velocidad asombrosa. Carne fresca se regeneró en su cuello y hombro en segundos, revelando piel suave e ilesa debajo de la armadura destrozada, mientras la energía fluía por sus venas, restaurándola casi a su condición máxima. En la nave insignia, los ojos de Aurora brillaban con una suave luz dorada, su rostro marcado por la preocupación, mientras canalizaba su fuerza vital para sanar a su hermana. Una vez que Hila estuvo curada, la luz de Aurora se apagó, y ella se desplomó hacia atrás, jadeando por aire, con el pecho agitado como si hubiera corrido una maratón. Las habilidades de las hermanas estaban profundamente entrelazadas a través de su vínculo de sangre, permitiendo que Aurora forjara un enlace de fuerza vital que reparaba las heridas de Hila a distancia. Mientras Aurora tuviera resistencia de sobra, Hila podía recuperarse con una velocidad aterradora, convirtiéndolas en un dúo casi invencible en batallas prolongadas. Jorde, observando a distancia, se sorprendió, su expresión cambiando a una de alarma. Blackstar tiene una habilidad de recuperación similar, murmuró para sí mismo. ¿Podría esta mujer de cabello rojo estar conectada con él? ¿Quizás sea su hija? Lo que había parecido una amenaza menor ahora demandaba una investigación exhaustiva,
y él se hizo una nota mental para profundizar en el asunto. Manudo y sus compañeros se congelaron en asombro, con los ojos muy abiertos mientras veían la regeneración rápida de Hila. Pero Hila no sentía triunfo, solo un amargo descontento. He fallado otra vez. Pensó, con los puños apretados en autorproche. Se suponía que debía mantener a Aurora a salvo, pero por mi error, ella tuvo que usar su fuerza vital. Esto es mi carga. Los recuerdos de su traumático pasado en la organización Kerminal Flash por su mente, encendiendo una rabia que ardía más caliente que su energía. Justo cuando se preparaba para lanzar un contraataque furioso, una mano grande y firme se presionó en su hombro. Hila se giró para ver a An Xiao, su rostro calmado y compuesto, su armadura mecánica brillando bajo las luces parpadeantes del campo de batalla. Eso es suficiente, dijo An Xiao con gentileza, su voz llevando una mezcla de autoridad y reassurance. No hay más valor de entrenamiento en esto. Solo se convertiría en una prueba de resistencia pointless. Extendió la mano, sus dedos rozando la mejilla suave y tersa de Hila en un momento raro de ternura. Nanobots se extendieron desde sus yemas, formando rápidamente un nuevo casco para reemplazar el dañado, permitiéndole comunicarse con claridad. Hila apretó los dientes, sus ojos brillando con frustración no resuelta. Entendido. Respondió ella, su voz tensa pero firme. Déjame esto a mí, agregó An Xiao, su tono firme pero alentador, mientras se giraba para enfrentar a los 3 grados Calamity nerviosos. El corazón de Manudo latía con fuerza en su pecho, el pánico subiendo como bilis. Black Star finalmente se está moviendo, ¿en qué nos hemos metido? Pensó desesperadamente. An Xiao se detuvo, una repentina insight daunando en él. Los enemigos conocían sus capacidades, y aún así, lo habían provocado de manera tan torpe. Su objetivo era claramente sacarlo, no por alguna razón noble, sino para probarlo. Conectando los puntos, la nerviosidad anterior de Manudo, la provocación fallida, se dio cuenta de que Sword estaba tirando de los hilos. Ese oficial astuto había usado el arma psíquica de Psyker en él antes, y con la reciente ausencia de An Xiao en batallas, Sword estaba creciendo impaciente. En lugar de atacar inmediatamente, An Xiao se conectó al canal de comunicación de Manudo, su voz lenta y deliberada. ¿Estás seguro de que quieres pelear conmigo? No sé si esto es tu decisión o la orden de alguien más, pero piénsalo bien. La gente morirá por esto. Manudo tragó saliva con dificultad, la garganta seca, mientras sus compañeros permanecían en silencio. Shorde, sin querer rebelarse, también se quedó callado. An Xiao continuó, sus palabras la sed con un sutil challenge. Les estoy dando una oportunidad. Ríndanse y anuncien su partida de la tierra de derramamiento de sangre, y no les haré daño. ¿Qué dicen? ¿Quieres que traicione a la tierra de derramamiento de sangre? Jamás. Gritó el maestro de cañones, su voz goteando con defiance, infundida con una lealtad feroz. Disparó inmediatamente, una andanada de blasts de energía hurlando hacia An Xiao. Sin inmutarse, An Xiao convocó más de 300 instrumentos vigilantes en un instante, sus formas materializándose con un zumbido preciso mientras formaban un escudo psiónico protector, absorbiendo el ataque con facilidad. An Xiao negó con la cabeza, un toque de amusement en sus ojos. ¿Qué tiene Verde tan atractivo? ¿Realmente merece una lealtad ciega como la tuya? Es el único líder al que estoy dispuesto a seguir. Sneirió el maestro de cañones, sus palabras sharp y un yielding, alimentadas por su lealtad arraigada, como miembro directo de la tierra de derramamiento de sangre. ¿Cómo te atreves a insultar a su excelencia Geber de esa manera? An Xiao entrecerró los ojos, decidiendo que las palabras eran inútiles. Convocó su ejército mecánico, una ola de soldados metálicos surgiendo como un tsunami imparable, abrumando el campo de batalla y dispersando las flotas enemigas en una cacofonía de explosiones. Activando su apostilización, An Xiao se zambulló en la contienda, alterando deliberadamente sus tácticas.
aumentó la frecuencia de ataques de sus soldados mecánicos, sacrificando algo de precisión para proyectar un aire de impaciencia, con las máquinas zumbando y chocando con una fuerza relentless. Esto debería despistarlos. Pensó, sabiendo que la AE avanzada de la tierra de derramamiento de sangre captaría estos cambios sutiles, alimentando las sospechas de Shorde. A medida que la batalla se desplegaba, el maestro de cañones fue rápidamente desmantelado por el daño verdadero de la técnica de batalla legendaria de Ang Xiao, su cuerpo haciéndose pedazos entre chispas y metal retorcido. La cabeza del otro compañero fue volada en un spray grotesco, dejando a Manudo solo y desesperado. En pánico, Manudo envió un mensaje frenético. Espera, espera. Me rindo. Ang Xiao lo recibió y detuvo a sus fuerzas, agitando la mano para atraer a Manudo más cerca con el campo de fuerza de su traje mecánico. Manudo no opuso resistencia, permitiendo que los soldados lo inmovilizaran, con su cuerpo temblando de alivio y miedo. Has tomado la decisión correcta. Ang Xiao dijo con una sonrisa astuta, su voz suave y tranquilizadora. Manudo asintió con vehemencia, su mente ya decidida. Shorde claramente no valoraba mi vida. Pensó. Mejor cambiar de bando que morir por nada. Escapar de Blackstar. No soy Adaví, no podría lograrlo. Con los enemigos de alto nivel neutralizados, el resto de la batalla concluyó rápidamente. Rexon demolió el fuerte U-58, reclamando los despojos entre los restos. Hila. Después de absorber las almas grises persistentes que giraban como susurros fantasmales alrededor del campo de batalla, se retiró a sus cuarteles para procesar su primera experiencia desgarradora contra grados de calamidad, con sus pensamientos convertidos en una tormenta de reflexión y crecimiento. De vuelta en la sede de Bloodshed Land, Shorde revisaba las grabaciones de la batalla de Ang Xiao, con los ojos escaneando los datos con intensa concentración. La pérdida de un fuerte era insignificante. Lo que importaba era el estado de Ang Xiao. Pronto surgieron anomalías. Hace 2 meses, Blackstar nunca ofrecía rendirse, eliminaba a todos sin dudar, incluso contra un solo grado de calamidad. Murmuró Shorde para sí mismo, frunciendo el ceño. ¿Por qué el cambio ahora? Revisó el metraje repetidamente, notando cómo los ataques del ejército mecánico de Ang Xiao eran menos precisos, con una velocidad incrementada a costa de la exactitud, como si estuvieran impulsados por la prisa. Primero pidió la rendición, luego se apresuró a terminar la pelea. Reflexionó Shorde en voz alta, uniendo las piezas. Blackstar está tratando de acortar las batallas o evitarlas por completo. Las señales apuntaban a una conclusión. El arma psíquica de Seeker había infligido daños continuos, posiblemente empeorando con el combate. ¿Mi suposición es correcta? ¿Está debilitado? Exultante por este descubrimiento, Shorde ajustó sus estrategias con audacia, viendo una oportunidad para explotar la vulnerabilidad de Ang Xiao y avanzar en su propia agenda.